8:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Ramiro Rivera Molina, columnista, analista político. Lo invitamos para analizar el momento político que vive el Ecuador en medio de esta violencia profundizada. Enero fue uno de los meses más violentos, 731 asesinatos. El viernes último mataron a un jefe militar, teniente coronel Porfirio Cedeño, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, encargado del Cantón Durán, uno de los cantones más violentos. Y ahora, enmarcados en este proceso electoral para ir al balotaje a la segunda vuelta el domingo 13 de abril, con la esperanza de que el CNE diga en los próximos días quién ganó, sin perjuicio de la proclamación de los resultados que debe hacer luego de las impugnaciones, etapa de impugnaciones, etcétera. Y a este momento se conoce quién ganó. De acuerdo con los datos oficiales del CNE, faltan 5 actas por procesar y 38 con novedades, que eso se ventilará en ese proceso. Debiera decir el CNE quién ganó. Nada más, con los datos oficiales no proclamados. Y por otro lado, desde ya la situación interna, los cambios que el gobierno ha comenzado a operar, cambios en su gabinete, cambios de ministros hasta este fin de semana. ¿Cómo ve este panorama, el doctor Ramiro Rivera? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Veo obviamente complejo, pero diríamos que hay cosas positivas para la democracia ecuatoriana. La una es que muchas veces depende un resultado electoral de la forma en cómo se vota. Y si bien el correísmo, cuando diseñó el sistema de los distritos electorales, lo hizo como partido único para lograr sobrerepresentación, el sistema de distritos electorales mezclado con el sistema Webster tiende a beneficiar a una o dos organizaciones políticas preeminentes. Recordemos que en los años, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de las elecciones del 2009 y del 2013, mientras el correísmo sacaba a duras penas un 42% de la representación, se llevaba el 72 o el 75% de la representación. Es decir, robaba un 20 a 26% de representación. Acuérdese cuando en un congreso de 131 tenía 101 votos, las 101 manos alzadas. O luego, a duras penas con un 40% de votos logró 74 votos, tenía mayoría absoluta y entonces no necesitaba de nada y por eso hicieron lo que les da la gana. Un segundo factor que cuenta para el futuro es que lamentablemente todo el edificio jurídico construido por el esquema del autoritarismo está absolutamente intacto. Y si habría que escribir la historia del Ecuador, podríamos decir que el único que logró desmontar algo, la ingeniería constitucional autoritaria, fue Lenín Moreno. Y en el tema de la libertad de expresión, hay que darle también el mérito al presidente Guillermo Lasso, que echó a la basura lo esencial de la ley de comunicación. Pero hoy usted vuelve a escuchar ahora a la candidata del socialismo del siglo XXI y a su líder, el señor Correa, de volver a establecer la necesidad de la ley sobre la verdad. Es decir, será el poder el que establezca si lo que usted dijo es verdad o es mentira. Algo parecido al régimen teocrático, integrista y fundamentalista, diríamos, iraní, donde existe el Ministerio de la Verdad, o el famoso Ministerio de la Verdad, que también está en el libro 1984 del famoso escritor George Orwell. Es decir, la sociedad imaginaria donde todos tienen que pensar lo mismo y el que piensa distinto es condenado. Le voy a dar un ejemplo.
¿Qué es lo que hace Martín Pallares? Martín Pallares, como un comunicador que merece respeto por su testimonio periodístico, analiza el hecho de que en su mayoría, en las zonas calientes donde hay mayor incidencia de la violencia, del narcotráfico, de los sicariatos, tiene mayor votación la candidata del socialismo del siglo XXI. Y esa es la razón para que de manera incomprensible, fanática, incivilizada, mayoritariamente el Consejo de Guayaquil le declara persona no grata. O sea, ¿qué es eso? Está prohibido de viajar a esa ciudad, está en estado de vulnerabilidad como para que lo agredan, cometió un delito, o la influencia de las redes sociales. Dígame usted, ¿quién es el que ha dicho que son los delincuentes y criminales que han votado por Luisa González? Nadie. Pero usted abra las redes sociales y va a haber un aluvión de trolls, de cuentas falsas, de testimonios donde dice yo soy PhD, yo soy ingeniero, yo soy economista, no soy delincuente. Nadie ha dicho, pero esa narrativa la creó el correísmo. Y finalmente, por la influencia, diríamos, de una sociedad digitalizada, lamentablemente el gobierno perdió una oportunidad de oro la noche del domingo 9 de febrero, cuando hicieron silencio. Y yo doy un ejemplo que diríamos que a usted le permite y a los ecuatorianos comprender con absoluta claridad. Ejemplifico con una analogía del fútbol. Usted tenía un partido de fútbol donde la gente apostaba a que el equipo A del presidente Noboa le iba a ganar 4-0 al equipo B, porque los dos equipos crearon la ilusión de que ganarían en la primera vuelta. Pero ¿qué sucede? El equipo A sí gana el partido, pero gana 1-0. Gana, pero en vez de dar la vuelta al estadio, de comparecer ante los medios, de comentar el fútbol, todos se esconden. Y entonces es el equipo B el que pierde ese día de las elecciones, el que da la vuelta al estadio y el que queda con la imagen del triunfalismo. Cuando los datos, Miguel, los datos dan cuenta de que el que gana las elecciones y el que refleja un avance sustantivo en términos cuantitativos electorales es obviamente el presidente Daniel Noboa. Doctor Ramiro Rivera, ¿no debiera exigirse a la institucionalidad para que cumpla su papel, en este caso, por lo que usted cita, que el CNE ejerza su tarea y le diga al país, nada más, le diga al país qué pasó, cuáles son los resultados oficiales, aun cuando no haya todavía la proclamación que será después de una fase de impugnaciones, etcétera, que le diga al país y no mantenga en suspenso esto que usted dice que el perdedor aparece como ganador? Acuérdese usted las elecciones del 2021, cuando ni siquiera se habían contabilizado un 70%, la señora Tamaín hizo una rueda de prensa diciendo que en segundo puesto quedaba su compañero de Pachacuti, Yacu Pérez, y nos generó una crisis política espantosa, al borde del colapso, como siempre está la política ecuatoriana. Hoy falta poquísimo y las cifras son absolutamente claras. Y yo diría, para ejemplificar, Miguel, la candidata del socialismo del siglo XXI, entre los votos que sacó en el año 23, que fueron 3.315.663, con los votos que saca hoy, 4.499.000 y pico de votos, ella ha incrementado su votación en 1.183.000 votos. Pero ¿cuál es el caso de Daniel Noboa? En el 2023 él saca 2.315.292 votos, pero ahora saca 4.516.515 votos. Es decir, mientras la UNA crece 1.183.000 votos, Daniel Noboa crece en la cantidad de 2.200.819 votos. Y le doy otra cifra.
porque los números no mienten, y como se suele decir, el dato mata al relato. Mientras la señora González, diríamos que la candidata del socialismo del siglo XXI, en las elecciones del 23 logra 33% y ahora sube al 44%, el incremento que tiene, ¿cuál es? El incremento que tiene es de 11 puntos. Mientras, diríamos, Daniel Noboa en las elecciones del 23 saca 23% y ahora tiene un incremento al 44%. Ha crecido 21%. Y vamos a los datos, diríamos que cuantitativos. Mientras RC, o sea, el partido del socialismo del siglo XXI, de 52 votos crece a 67, tiene un incremento de 15 legisladores. Pero el presidente Daniel Noboa y su partido ADN de 14 asambleístas sube a 66 asambleístas. El incremento es 52 votos. Entonces, usted le pone la matemática simple y la lógica de los números, implica que de largo el que triunfa en la primera vuelta es el presidente Noboa. Y obviamente ahora es qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral va a ser absolutamente reñida. Pero hasta tanto hay que ponerle entre paréntesis un principio. Nadie endosa los votos a nadie. Nadie. Porque el voto no es la chequera suya. Usted puede endosar un cheque, endosar un pagaré a un tercero, pero ningún líder está en condiciones de endosar sus votos. ¿Alguien cree que el señor Issa podrá endosar su 5%? Y de paso, qué bueno, los ecuatorianos sabemos que el señor Issa representa al 5%. Y no podrá el día de mañana, con actos de violencia, con actos de insurrección, pretender un programa que ha sido apoyado por el 5%. ¿Usted cree que el 5% va a votar por la candidata del socialismo del siglo XXI porque el señor Issa lo pida? No, de ninguna manera. Pero igual cuenta para el resto de candidatos. Entonces, a mí me parece que usted tendrá una segunda vuelta donde la diferencia entre quien gane y quien pierda será probablemente de 2 puntos a menos, absolutamente reñidas. Pero yo quisiera hacer una cita, Miguel. Joseph Stalin, que fue el dictador comunista de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que como consecuencia de su régimen tiránico se calcula que asesinó a más de 28 millones de seres humanos, él dijo una frase tenebrosa y él dijo: no importa quiénes votan, no importa quiénes voten ni el resultado de la votación, lo que importa es quién cuenta los votos. Es decir, no importa cómo se vota, por quién se vota y en dónde se vota, sino lo que importa es quién, ahora yo diría, quién apunta los votos, quién digita la información de los votos, pero hay algo más. Decide quién maneja el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. A mi juicio, con todo el respeto a los 4 miembros, porque quiero separar de esos 4 miembros a la doctora Nájera, que me parece que es una persona inequívocamente honorable y está excluida. Para mí el CNE es una institución bastante podrida. Y entonces los grupos de digitadores obedecen ideológicamente a los vocales y los vocales no sé si arriendan, si alquilan, si prestan o se ponen a disposición de tal o cual candidato. Ahí está mi gran duda y por eso me parece que el gobierno ecuatoriano debería pedir asistencia para una vigilancia y una auditoría del sistema informático, no solamente quizá la Contraloría General del Estado,
sino también al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene un instituto que se llama Centro de Acción y Promoción Electoral, CAPEL, que funciona en toda América Latina. Yo pediría ayuda al Parlamento Europeo y a observadores del Parlamento Europeo. Lamentablemente, quiero decirle, vino una comisión del Parlamento Europeo y al parecer no fue recibida por ninguna autoridad del Estado. Y cuando yo puse en X de mi cuenta oficial una información, la información que yo puse me vino desde Europa y desde un miembro del Parlamento Europeo del Partido Popular Europeo, que ellos tenían sospechas de que la candidatura del siglo XXI habría contactado con especialistas en informática, en ciberseguridad o en hackeo, la posibilidad de una manipulación. No creo que haya existido fraude, pero sí creo que existieron irregularidades, que es altamente probable que el perjudicado de esas irregularidades fue la candidatura del presidente Daniel Noboa. Doctor Ramiro Rivera, ahora, por un lado, la veeduría internacional es importante, pero también la veeduría nacional. ¿Por qué no poner, ve usted, la organización que se dice de la candidata finalista, que tuvo entre 1 y 2 delegados a cada una de las juntas receptoras del voto, alrededor de 41,000 mesas? ¿Por qué no también desde el otro lado mirar de cerca lo que pudiera hacerse, a fin de que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas? Yo ahí sí lanzaría una alerta de advertencia, que es lo que no puede hacer uno más como una persona que analiza los problemas del país. El partido del socialismo del siglo XXI, el partido que se inspira en el pensamiento de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, de Stalin y de los mayores dictadores comunistas del mundo, es un partido que tiene una gigantesca estructura. No olvide usted que permanecieron durante 10 años en el poder. Enriqueció a mucha gente, benefició a mucha gente y también obviamente hicieron un trabajo de base que no se puede negar, porque su adhesión también corresponde de ciudadanos a quienes les preocupa la violencia, les preocupa la criminalidad, les preocupa la inestabilidad, la pobreza del Ecuador. Pero tuvieron la inteligencia de venderse en la propaganda, en el estado de propaganda, como un gobierno honesto. Y hasta la señorita candidata de socialismo del siglo XXI ve que en el Aromo hay una refinería. El resto de ecuatorianos vemos una aplanada donde se robaron $1.200 millones. Pero tienen una gigantesca estructura territorial. No se olvide que además de eso controlan alrededor de 60 alcaldías y no sé, de 7 u 8 prefecturas. Las alcaldías de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, las prefecturas de esas ciudades y de otras como Manabí son gigantescas plataformas de trabajo electoral. ¿Han visto todos los postes de Quito llenos de propaganda de la señora candidata González? ¿Han visto? Yo he visto videos donde hay un comisario de Quito, que le obliga a una señora a sacar la imagen de propaganda de Daniel Noboa diciendo que no puede hacer propaganda en un espacio público. Y dice, esta pared del mercado es un espacio público. Y los postes del Ecuador no son espacios públicos. ¿Y por qué los utiliza esa candidatura? Mientras, por el otro lado, usted tiene un liderazgo joven que a duras penas tiene en el escenario político 3 años, una organización política que no cumple 1 año, pero le falta estructura,
porque a mí me da la impresión que los jóvenes candidatos a lo largo y ancho del país, excepto muy pocos, pero muy pocos, como por ejemplo este joven Andrés Castillo, que me parece que fue de los candidatos más activos en Pichincha y en el Ecuador, el resto estaba en TikTok o confiaban simplemente en la imagen carismática del presidente o en su mensaje inteligente a los sectores jóvenes del Ecuador, pero no estuvieron en las mesas, no tuvieron delegados, no tuvieron presencia. Entonces, si eso se repite, yo diría que el diagnóstico es reservado. Es decir, cualquier cosa puede pasar, aunque no lo decidan los ecuatorianos. Les repito la frase, no importa cuántos votos haya, ni por quién hayan los votos que se hayan emitido. Lo que importa es quién cuenta los votos. Y los que están contando los votos son la estructura que proviene del socialismo del siglo XXI, aquí mal llamado Revolución Ciudadana. Ahí está el problema. Si no se toman las previsiones, es gravísimo. Y además usted no puede organizar un control electoral diciendo inscríbanse en la dirección electrónica tal, ponga sus datos. Cualquier persona con dos dedos de frente y con cierta maldad hace que se inscriban vía internet partidarios del socialismo del siglo XXI y no su militancia. Entonces, yo creo que aquí lo clave va a ser el control electoral, la vigilancia electoral, una auditoría internacional al sistema informático. Como ciudadano no me da confianza el Consejo Nacional Electoral. Y además, Miguel, una campaña electoral que no se olvide de algunas realidades, porque a veces me da la impresión que el mensaje oficial es que el problema es de jóvenes versus viejos. ¿No será que más adhesión al presidente Noboa podrá venir del 8 o 9% de personas que pasamos los 65 años de edad, que sufrimos el infierno de 10 años de dictadura correísta? Entonces habrá que hacer una campaña para que el mayor adulto, con la ayuda de sus hijos, de sus nietos, salgan a votar. Porque si ese es un voto maduro, es un voto por la democracia, no es un voto por el POTS, no es un voto por el meme, no es un voto por el estado de propaganda. Va a depender mucho que hasta abril no recrudezca la violencia. Y la violencia no creo que recrudezca de manera espontánea, porque a mí me parece que para los grupos criminales, para la economía criminal, le conviene un gobierno de los cercanos, de los amigos, de quienes compartieron abogados, porque ¿quién es el que dio el dinero para que el señor Glass salga de la cárcel? Un narcotraficante. Y los abogados de los narcotraficantes eran los abogados del señor Glass. Es decir, usted tiene ahí una organización política bastante vinculada de manera opaca con grupos criminales. Con esto no quiero decir que los ecuatorianos que votaron por la candidatura del socialismo del siglo XXI lo sean. No. El voto hay que respetarlo. El voto proviene de una decisión, diríamos, genuinamente democrática, de angustia y de esperanza por uno y por otro. Y uno no puede descalificar a los electores si es que usted respeta a la persona humana y a la dignidad de cada persona. Pero creo que estos temas tenemos que analizarlos para que el Ecuador tenga pleno conocimiento. Y lo hago, Miguel, aún con riesgo personal, porque yo ya he recibido indirectamente amenazas que me dicen: sabemos cómo se llaman tus hijas, en dónde vives, sabemos dónde estudian tus nietas, cállate.
yo no me voy a callar, porque yo amo este país. No voy a dejar de decir lo que pienso, porque me preocupa el país. Y entonces, cuidado que sea por la estrategia del miedo y del terror que quieran recrudecer la violencia en este mes y en el mes de marzo y en las 2 primeras semanas de abril, para crear un estado de pánico y vendernos la idea de que aquí lo único que conviene es que el socialismo del siglo XXI acuerde la paz con el mundo criminal. ¿Y cómo lograr un auténtico control electoral a fin de que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas, que ha generado dudas durante los últimos procesos? Es que, Miguel, eso no es una cosa fácil. Pongamos que Pedro y Juan están en una mesa electoral y adviertan que alguien quiere poner un voto blanco a favor del candidato Noboa o a favor de la candidata del socialismo del siglo XXI. Y dicen, no, este es blanco. Ok, ha pasado usted ese momento. Luego viene otra persona que apunta en el acta los números, y usted ha visto denuncias que han hecho muchos ecuatorianos, donde hay incompatibilidad o incoherencia entre las cifras de la cantidad de electores con los electores. Hay mesas, por ejemplo, donde aparecen casi 300 votos por la candidata González y 0 votos por el presidente Noboa. ¿Esa es una acta lógica? No, es una acta manipulada. Pero aún así, eso va, supongo yo, a las delegaciones provinciales. ¿Quiénes controlan a los digitadores? Los controlan los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿A quién responde la señora Tamaín? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿O al que dé más? ¿O al que más le prometa de impunidad? ¿O quien se sienta más confiada? ¿A quién responde la señora Cero? Al socialismo del siglo XXI. ¿A quién responde un señor, creo que es vicepresidente de apellido Pita? A un adversario del presidente Noboa. Es decir, yo veo que ahí está el problema. En el sistema de digitación y en de eventualidad manipulación del sistema informático. Y esto tiene lógica, porque una sociedad atrasada como el Ecuador, porque hay que decir las cosas como son, somos un país todavía atrasado, con instituciones frágiles y endebles, que dan cuenta también de una democracia muy precaria. Las instituciones no funcionan, y una de las instituciones más contaminadas, corroídas por el compadrazgo, por el patrimonialismo, por el rentismo, por las complicidades, a mi juicio, es el Consejo Nacional Electoral. Ese organismo no me da confianza. Entonces usted puede tener 40,000 personas en el sistema de control electoral. Yo veo que una organización política de un año es sumamente difícil que lo tenga. Yo formé parte de una de las organizaciones políticas más sólidas que tenía el Ecuador. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que había que poner gente especializada, que teníamos un centro de computación gigantesca y todos los militantes iban a las mesas. Pero usted tenía un factor, Miguel, ahí que le favorecía la democracia. Tenía un antiguo Tribunal Supremo Electoral conformado por 7 miembros de 7 organizaciones políticas. Entonces, entre ellos se cuidaban, se auditaban, se vigilaban, y cada quien defendía lo suyo, y entonces usted tenía menos posibilidad de manipulación. ¿A quiénes responden la mayoría del Consejo Electoral? Ahora yo pondría un gigantesco interrogante. Antes, el sistema informático estaba en manos de gente decente, de gente con escrúpulos. Hoy se supone
que el sistema informático lo maneja un partidario de la Revolución Ciudadana. Entonces, la mayoría podría votar por el presidente Noboa, que las tendencias darían la impresión que hacia allá va el Ecuador. Pero ¿quién digita y quién manipula el sistema informático? Entonces yo pondría ahí una gran duda y la necesidad, reitero, de una auditoría al más alto nivel de ecuatorianos expertos. Pídanle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a CAPEL también cooperación. Pídanle a la OEA cooperación. Pídanle a la Unión Europea cooperación. Pídanle a las Naciones Unidas cooperación. Porque yo veo un escenario de altísimo riesgo de manipulación al final del proceso electoral del domingo 13 de abril. Doctor Ramiro Rivera, ¿y cómo ha visto usted los cambios que ha operado el gobierno en su gabinete que se ha venido reclamando? Bueno, es el presidente el constitucionalmente encargado de establecer los cambios y la designación de los ministros. A mí me da la impresión, por ejemplo, que la titularidad de la señora Inés Manzano en el Ministerio de Energía, sin ser un especialista en la materia, daría cierta garantía de transparencia, porque es una mujer a todas luces, pues, de reputación, de probidad, de honestidad. El cambio que podría haber sido sorpresivo es el cambio último del Ministerio del Interior. ¿Qué lectura usted podría dar? Que a lo mejor el señor presidente quiere reforzar el aparato coercitivo del Estado, y eso estaría bien, en la cruzada nacional que es necesaria para combatir al crimen organizado. Esa es la guerra interna en la que estamos. Yo escucho a veces críticos de que no se debía declarar el conflicto armado interno, etcétera. ¿Qué? ¿Querían entonces que policías y militares estén en sus cuarteles, en las calles, gobernando las mafias y los terroristas, y los ecuatorianos encerrados detrás de las rejas en sus negocios y en sus domicilios? Yo no creo que la salida del Ecuador frente al crimen organizado tenga que ser la salida del régimen del señor López Obrador o de la señora Sheinbaum, que se burla de los ecuatorianos con la complicidad del señor Rafael Correa. Abrazos y no balazos. Por eso, nada más ni nada menos que es el secretario de Estado de los Estados Unidos el que dice que Manuel López Obrador tenía contactos con la mafia. Es obvio, no puede usted ofrecerle abrazos al crimen organizado. No le puede ofrecer contemplación. Tiene que ofrecerle la fuerza coercitiva del Estado. Obviamente, el debido proceso. Pero cuánta decepción da que mientras nuestros policías y militares apresan al jefe o subjefe de los lobos de uno de los grupos sanguinarios del Ecuador, y al siguiente día por ahí un fiscal o un juez lo libera. ¿Es posible avanzar con una justicia todavía contaminada de corrupción y de crimen organizado? Por eso, Miguel, a mí me parece que Dios quiera que la mayoría de los ecuatorianos en algún momento tengamos conciencia del grado, diríamos, de disyuntiva al que nos enfrentamos. O queremos un país que avance o un país que se vuelva infierno. Porque mientras la candidata del siglo XXI a usted le ofrece respeto, nos dieron una década de palo, de garrote y de persecución. Mientras ahora Leonidas Issa es el más bonito, el más agradable, el movimiento indígena fue perseguido durante 10 años
centenares de líderes indígenas maltratados. Acuérdese lo que hicieron con la esposa o novia de Yaco, casi la matan, le agreden, o lo que hicieron con varios parlamentarios de Pachacútec, o con indígenas condenados por sabotaje y terrorismo por haber colocado unas ramas en alguna carretera. Entonces yo creo que el Ecuador se acerca al dilema. ¿Queremos Ecuador para el futuro o queremos inducir al suicidio colectivo a los ecuatorianos? Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia, al doctor Ramiro Rivera Molina, analista político, columnista del diario El Comercio. Muchas gracias, doctor Ramiro Rivera. Buenos días. Muy amable, Miguel, muy amable. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos en XFM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos por su amable seguimiento. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Luego de más de 10